en este caso, de la primera unidad, ya que en la octava culmina esta primera unidad, ¿no? Entonces, en ese entender estamos desarrollando todavía el marco teórico y conceptual de lo que son las políticas públicas. Vuelvo a repetir, primera unidad, marco teórico y conceptual de las políticas públicas, sesión para el día de hoy, el proceso o ciclo de una política pública. La red conceptual de esta sesión, lo que se pretende es que a través de esta red conceptual tener una idea de lo que vamos a desarrollar pues en esta sesión, ¿no? Que viene a ser el ciclo o proceso de la política pública, ¿no? Para ello, primeramente, se tiene que entender a través de una idea o una definición de qué es el ciclo o proceso de la política pública. Luego, entrar, ¿no? A ver cuáles son esos procesos o ciclos, o también denominados por algunos autores etapas o fases, los cuales son, por ejemplo, la identificación y definición del problema. Segundo, formulación de las políticas públicas. Tercero, adopción de alternativas. Cuarto, implementación de alternativas seleccionadas. Y finalmente, quinto, evaluación de los resultados obtenidos, ¿no? Entonces, estas son los ciclos o procesos, o también conocidos como las fases o etapas, ¿no? Dentro del ciclo de una política pública. ¿Cuáles son los objetivos? Primeramente, identificar el ciclo de la política pública o de una política pública. Luego, describir, según los diferentes autores, el ciclo de una política pública, ¿no? Vamos a ver cómo estos diferentes autores nos dan a conocer las diferentes etapas o fases que tiene una política pública. Luego, comparar según los diferentes autores referente al ciclo de una política pública, ¿no? Pues en ese entender vamos a desarrollar esta sesión y estos son los objetivos que se pretende alcanzar en el desarrollo de esta sesión. Muy bien, iniciaremos entonces con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el proceso o ciclo de la política pública o de una política pública? ¿A qué llamamos o a qué denominamos proceso o ciclo de una política pública, ¿no? Bueno, y básicamente los que desarrollan política pública pues son las personas, ¿no? Son los que toman decisiones, que detrás de ello tiene que haber pues un nivel de preparación, ¿no? Conocimiento, habilidades, técnicas, ¿no? En el manejo de instrumentos justamente dentro de la gestión pública. Bueno, aquí tenemos un concepto o una idea de lo que son de lo que son, ¿no? O se puede entender esta pregunta para darle respuesta, ¿no? ¿Qué es el proceso o ciclo de una política pública? Las políticas públicas se pueden entender como un proceso. Eso tenemos que tenerlo bien claro, ¿no? Toda política pública siempre va a ser todo un proceso, ¿no? Que inicia básicamente cuando un gobierno o un directivo público detecta la existencia de un problema. Entonces, punto de partida, más allá de lo que tiene que hacer el gobierno como tarea, que es una de las funciones que tiene, lo que hay que rescatar en esta primera parte de esta respuesta a esta pregunta es que debe existir un problema, la cual tiene que ser identificada, ¿no? Por el mismo nivel de importancia que pueda tener, entonces merece su atención. Hemos dicho que las políticas públicas es un proceso, entonces lógicamente que el punto de partida pues es determinar el nivel de importancia que tiene ese problema público, ¿no? Porque en la población vamos a encontrar una diversidad de problemas públicos, ¿no? Y finalmente, pues termina con la evaluación de los resultados, ¿no? Esta evaluación justamente se va a basar en las acciones que ha emprendido el gobierno para intervenir justamente frente a este problema, ¿no? En algunos casos, claro, sería muy bueno eliminar este problema, ¿no?
o darle una solución, ¿no? O en algunos otros casos mitigar o disminuir el problema, ¿no? Que aqueja a la población, ¿no? Esto según el punto de vista de Tamayo, ¿no? Tamayo nos da a conocer, pues, esta idea o esta definición de lo que es un proceso, de lo que es el proceso o el ciclo de la política pública. Muy bien. A ver, sigamos viendo. Según este autor, ¿no? Él manifiesta, ¿no?, que el proceso o ciclo de la construcción de las políticas públicas comprenden 8 fases, ¿no? Veamos, a ver. Claro, cada una de estas fases están coordinadas, relacionadas unas a otras, ¿no? Existe esa coordinación, esa comprensión, ese encaje, ¿no?, entre cada una de estos procesos, de estas fases, ¿no? Uno, por ejemplo, para este autor, primero se parte de la identificación de los problemas. Segundo, del análisis de políticas que se tiene que realizar justamente. Tercero, una consulta que impregna todo el proceso, ¿no?, en el cual está, ¿no? Cuarto, ya se entra a realizar el desarrollo de instrumentos de política. Quinto, una coordinación y creación de coaliciones, es decir, tiene que haber una relación entre cada una de estas fases, ¿no? 6, el diseño del programa, es decir, ya con una situación de tomar una decisión frente a estos problemas, o a este problema, ¿no?, que se ha identificado, ya abordándolo, interviniéndolo a través específicamente de un programa. 7, se basa justamente también en la implementación de las políticas propiamente dichas, abordando este problema. Y 8, finalmente viene la evaluación de las políticas, ¿no?, como lo que hemos visto hace rato, ¿no?, la evaluación de los resultados tras la intervención que se pudo realizar. Entonces, según este autor, aquí se distinguen las 8 fases para la construcción de lo que son políticas públicas. Complementando a esto también, no solamente este autor, ¿no? Estos 8 pasos también son desarrollados en un manual de políticas públicas, ¿no?, justamente por estos autores de Brickman y Davis, ¿no?, en su cuarta y quinta edición de sus obras, ¿no?, quienes manifiestan, dan a conocer, ¿no?, podríamos decir como una especie de informarnos referente a cuáles son esas 8 fases, ¿no?, a la hora de construir lo que son políticas públicas, ¿no? Es importante conocer, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo en nuestro país, a través también de un manual, pero propiamente del ente rector, se desarrolla pues hoy en día lo que son las políticas públicas. Bueno, a ver, vuelvo a aclarar, las anteriores, justamente la que estoy mostrando de las 8 fases, no es de Tamayo, vuelvo a corregir que diga, disculpen. Es justamente de este documento que viene a ser el Manual de Políticas, lógicamente son políticas públicas de Australia, por Peter Bricknell y Davis, ¿no?, quienes nos dan a conocer pues este proceso o este ciclo, el cual está establecido en 8 fases. Ahora recién vamos a ver a lo que nos dice Tamayo, ¿no? Para Tamayo está comprendido, ¿no?, el proceso o ciclo de las políticas públicas en su construcción exclusivamente de las políticas públicas, solamente en 5 fases, ¿no? ¿Cuáles son? Uno, comparte también lo mismo con el otro autor, con los otros autores o con el otro manual, de que se tiene que identificar y definir el problema, ¿no?, como punto de partida. 2, formular alternativas
3, adopción de una alternativa, ¿no? Del grupo de alternativas que se han formulado, ¿no? Principalmente. 4, la implantación de la alternativa seleccionada, ¿no? Y quinto, la evaluación de los resultados obtenidos, ¿no? Fíjense, ya se sintetiza, ¿no? A las 8 fases que decía el otro documento, ¿no? Según el manual, ¿no? En cambio, Tamayo ya lo sintetiza solamente a 5 fases exclusivamente del proceso o ciclo de la construcción de lo que son las políticas públicas, ¿no? Entonces, en razón de ello, ¿no? Esto es según Tamayo, el cual, por ejemplo, a través de este esquema un poco ya lo esquematiza, ¿no? Para tener ya una idea, ¿no? Parte de lo que son la formulación de las políticas públicas, disculpen, parte de la identificación y definición del problema como punto de partida, ¿no? Luego está la formulación de lo que son las políticas públicas, ¿no? Luego está la adopción de alternativas como es una especie de intervención, ¿no? La implementación justamente de esa selección podría manifestarse que se ha realizado de las alternativas, ¿no? Y finalmente, para Tamayo también es importante realizar la evaluación de los resultados obtenidos, ¿no? Tras la intervención realizada, ¿no? Esto según Tamayo. Ahí está, ¿no? 1, identificación, 2, formulación, 3, adopción de alternativas, 4, implementación de alternativas y 5, evaluación de los resultados. Muy bien, algo que podríamos rescatar, ¿no? Según Tamayo, ¿no? Es uno de los autores que en forma un poco más clara nos da cuáles son las etapas o fases de un ciclo de política pública, ¿no? Y si nosotros realizamos o analizamos o estudiamos, bueno, en este caso, buscamos más información referente a ello, eh, en donde podemos ver cuáles son, según otros autores, las etapas o fases de un ciclo de política pública o el ciclo de políticas públicas, vamos a encontrar que casi hay una similitud con lo que dice Tamayo, ¿no? Claro que en algunos casos le dan otro nombre, en algunos casos quizás incluye una etapa más, ¿no? O también podríamos decir una etapa menos, ¿no? Pero esto es lo que más que todo más resalta, ¿no? Justamente dentro del ciclo de una política. Ahora veamos en nuestro país, ¿no? Cómo se desarrolla el ciclo de una política. Les manifestaba hace rato que en nuestro país existe un ente rector, ¿no? Y en este caso es CEPLAN, ¿no? El Centro de Planeamiento Nacional, encargada justamente de apoyar, ¿no? En la parte técnica, en la parte no tanto normativa, ¿no? Porque las normas ya están dadas, ¿no? Pero más que todo en la parte técnica, con documentos, ¿no? Con manuales, ¿no? Y justamente uno de ellos es la Guía de Políticas Nacionales, que da a conocer para justamente realizar, pues, políticas públicas, ¿no? Desde el gobierno nacional, ¿no? Desde lo que son las políticas de gobierno o la política general de gobierno, las políticas nacionales, las políticas sectoriales, multisectoriales, ¿no? En algunos casos, ¿no? Y en otros también algunos tipos de política a nivel local y a nivel regional. Entonces, en ese entender es importantísimo tener en cuenta este documento que nosotros tenemos aquí. Muy bien, según este documento de la Guía de Políticas Nacionales de CEPLAN, manifiesta que hacer políticas públicas a través de sus diferentes, de su ciclo, básicamente,
Tiene pues diferentes etapas y diferentes pasos en cada una de estas etapas. Y eso es lo que a ustedes les debe de interesar, porque eso es lo que se aplica justamente hoy en día en nuestra realidad. El diseño, que consta de 4 pasos. No voy a mencionar los pasos porque vamos a desarrollar cada uno de ellos, ¿no? Solo voy a mencionar las etapas, ¿no? Etapa 2, la formulación, que también consta de 4 etapas, de 4 pasos, que digan. Si ustedes observan, hasta aquí son 8 pasos, ¿no? Entre la etapa 1 y la etapa 2. Luego viene la etapa 3, que viene a ser específicamente de la implementación, el cual consta de 2 pasos, ¿no? Y la etapa 4, que viene a ser el seguimiento y evaluación, que también consta de 2 pasos, ¿no? Este ente rector, ¿no? A través de la guía de políticas nacionales emanada de ese plan, en el cual considera 4 etapas y 12 pasos, las cuales están divididas estos pasos en cada una de las etapas específicamente. Muy bien, a ver, de acuerdo a ello tratemos de ver en qué consiste cada uno de ellos o a qué se refiere, ¿no? Etapa 1, el diseño, ¿no? Hablamos del diseño de políticas públicas. Pero primero hay que entender qué es diseño, ¿no? En este manual. Este manual nos da a conocer que el diseño, en este caso, el diseño manifiesta que consiste, ¿no? En diagnosticar, enunciar y estructurar el problema público objeto de la política nacional, ¿no? Primero se aborda todo un diagnóstico, ¿no? Se hace un diagnóstico de este problema, en este caso, al hacer un diagnóstico, lógicamente se hace una detección de un problema público. Luego se enuncia, se estructura el problema público específicamente y justamente se aborda o se interviene a través de una política nacional, la cual es mejorar la situación, ¿no? Propiamente, una situación futura deseada, y a su vez seleccionar una alternativa más efectiva y viable, ¿no? En eso justamente se sintetiza esta parte de lo que es o se conoce con lo que es esta etapa del diseño. Para ello, el factor humano, los profesionales, ¿no? El talento humano preparado con sus conocimiento, experiencia, bueno, trata justamente de abordar, ¿no? De realizar este diseño, ¿no? Teniendo en cuenta esos aspectos que hemos mencionado. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? En este paso, en esta etapa 1, que es el diseño, el primer paso es la delimitación del problema, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? En nuestra realidad o en nuestra sociedad o en la población en general en nuestro país, tenemos múltiples problemas públicos, ¿no? Qué bueno sería solucionarlos todos, ¿no? Pero tenemos limitantes, ¿no? Y una de las limitantes es la parte de los recursos con los que contamos, ¿no? Y más que todos los recursos en la parte económica, ¿no? Entonces, en razón de ello, se tiene que delimitar el problema público, ¿no? De todo ese conjunto de problemas, ¿no? Que existe en la sociedad, se tiene que hacer una jerarquización o delimitar a uno o dos problemas que... Y cuando hablamos de delimitación del problema público, se tiene que realizar teniendo en cuenta estos aspectos. Uno, la exactitud, ¿no? O sea, especificar cuál es ese problema público específicamente. Dos, se tiene que ser bastante objetivo en este paso, ¿no? Tres, tiene que haber detrás de ello credibilidad, ¿no? Cuatro, el problema debe ser de una cuestión que aqueja a toda la población de relevancia. Cinco, generalización, o sea, tiene que, en este caso, estar aquejando a toda la población o a toda la sociedad, ¿no? Y cinco,
la disponibilidad, ¿no? Es decir, tiene que haber de parte de la población una cuestión en el cual una disposición a que realmente este problema tiene que solucionarse, ¿no? Entonces podríamos decir, 6 aspectos que se toman en cuenta en el paso 1 de la delimitación del problema público. Paso 2, sigue en la etapa 1, que es el diseño, enunciación y estructuración del problema público, ¿no? En el paso 1 hemos delimitado, hemos diagnosticado, vamos a decir, ¿no? En el paso 2 ya vamos a enunciar y estructurar básicamente el problema público. En este paso, en primer lugar, se deberá enunciar correctamente el problema público, ¿no? O sea, no debe haber ambigüedades, ¿no? Tiene que ser bastante claro y preciso. El cual, ¿no? A la hora de enunciar el problema. Como también aquí debe de contener, en caso de análisis, de estudio, una sola variable central, ¿no? Como también no expresa una situación de falta de medios, ¿no? O sea, tiene que ser específico y concreto. Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, en este paso 2, también se debe tomar en cuenta a proceder a una estructuración conceptual y operativa, ¿no? En este caso, ¿no? No solamente de enunciarla como en el punto 1 o en primer lugar, ¿no? Sino también en buscar que solucionar este problema, ¿no? Para ello, detrás de ello tiene que haber primero una estructuración conceptual, toda la parte teórica. Segundo, la estructuración operativa también, cómo se va a solucionar, a través de qué mecanismos, utilizando qué instrumentos, ¿no? Y para ello, pues, existe, pues, una cuestión en el cual se tiene que desarrollar, pues, un arduo trabajo, vamos a decir, de la parte encargada, ¿no? De realizar este diseño, ¿no? De lo que son las políticas públicas. 2, de la estructuración del enunciado y la estructuración del problema. Bueno, para ello se utiliza una serie de herramientas que se pueden utilizar, ¿no? Un análisis estructural, ¿no? O también un instrumento que es bastante utilizado, como conocido también como el diagrama de Ishikawa, ¿no? O lo que conocemos como el pescado de Ishikawa, ¿no? En el cual tenemos diferentes aspectos que consideramos, ¿no? Dentro de esta herramienta, ¿no? Entonces ya es una cuestión de definición de parte del profesional, ¿no? O de los profesionales, o del equipo justamente que está diseñando lo que es. Paso 3, ¿no? Hablamos de una determinación de la situación futura deseada. Todo problema siempre va a tener una situación actual en que justamente es buscar una solución, ¿no? A ese problema que se ha identificado, que se ha diagnosticado, que se está enunciando, estructurando, y ahora es buscar cómo queremos, ¿no? Que este problema se elimine, disminuya, y qué es lo que queremos a futuro, ¿no? Sobre esta situación, ¿no? De este problema en nuestra población. Para ello, bueno, en este paso 3 se hace una descripción de la situación más favorable y factible a ser alcanzada en un plazo determinado, ¿no? Cuando hablamos de una situación futura, de acá podríamos decir 2 años, 3 años, a mediano plazo, o a largo plazo de 5 años a más, ¿no? Entonces ahí tiene que estar claro también. Y eso justamente se va a evaluar más adelante en otra de las etapas, ¿no? En la última etapa, ¿no? Justamente en la evaluación de resultados, ¿no? Entonces, para ello no solamente es la decisión únicamente
en forma individualista de una sola persona, sino también es un trabajo en conjunto, ¿no? De un equipo. Cuando hablamos de una situación futura deseada, podemos entender del análisis de las aspiraciones de las personas, ¿no? Tendencias y escenarios asociados al problema público. ¿No? O sea, ¿qué es lo que desean las personas, ¿no? Hacia futuro sobre ese problema, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son los escenarios asociados a ese problema público? Para ello, también en este paso 3 se pueden utilizar una serie de herramientas, ¿no? Como pueden ser consultas directas a la población, una serie de talleres participativos, encuestas, análisis de tendencias y otras herramientas, ¿no? Aquí solamente estamos mencionando algunas de ellas, nada más. Sigamos. Ahora veamos el paso 4. Estamos en la etapa 1 del diseño, vuelvo a repetir, que viene a ser este paso 4, la selección de alternativas de solución, ¿no? De todo el conjunto de alternativas de solución que se podrían dar, en este caso, se tiene que seleccionar. Para ello, primeramente, se tiene que proponer, ¿no? Antes de seleccionar, ¿no? Se tiene que proponer alternativas de solución para el problema. Segundo, evaluar estas alternativas de solución. Y tercero, seleccionar las alternativas, aquellas que sean más efectivas y más viables, ¿no? En este caso, ¿no? Es la forma como se podría abordar, ¿no? Este cuarto paso dentro de esta etapa 1. Bueno, dentro de la selección de alternativas de solución es proponer alternativas de solución. Para ello también se puede utilizar una serie de herramientas, como por ejemplo la entrevista a especialistas o realizar un trabajo de un grupo focal, o también utilizar el árbol de problemas, el panel de expertos o el método Delphi, que justamente ayudan a este paso a poder proponer las alternativas de solución y posteriormente, una vez propuestas, hacer la selección, ¿no? A su vez también, no solamente a través de proponer quedaría ahí, sino hay que evaluar estas alternativas de solución, ¿no? Teniendo en cuenta habilidad, efectividad, análisis costo-beneficio, equidad, ¿no? Efectos y análisis de escenarios contextuales, ¿no? Fíjense aquí, en este paso 4, estamos ampliando un poco más, ¿no? Partimos justamente que el punto de partida es proponer las alternativas de solución, con estas herramientas que les acabo de mencionar. Y segundo, en forma interna, justamente en este paso 4, es cuando se realiza la evaluación de estas alternativas de solución propuestas, se deben tomar estos criterios, ¿no? Justamente, ¿no? Viabilidad, efectividad, análisis costo-beneficio, equidad, efectos, análisis de escenarios contextuales. Y tercero, podríamos manifestar dentro de este paso 4, una vez evaluadas estas alternativas de solución, seleccionar las alternativas más efectivas y viables. Bueno, para ello nos dice que tiene que hacerse una jerarquización, ¿no? De diferentes iniciativas a partir de los puntajes obtenidos con el fin de seleccionar aquellas alternativas óptimas de solución, ¿no? A la hora de evaluar las alternativas de solución tomando estos criterios, hay una forma, ¿no? Una forma es dándole una serie de puntajes, ¿no? Una serie de valores, ¿no? El cual también más adelante, cuando veamos en la unidad número 2, en la parte de la selección de alternativas ya un poco más detallada, vamos a ver cómo se trabaja. Simplemente aquí estoy mencionándolas nada más. Entonces, al darle puntajes, lógicamente una de las alternativas del conjunto de alternativas va a tener mayor puntaje y es la que probablemente sea
la seleccionada, la que sea más óptima y la que podría tenerse en cuenta e intervenir a través con ella para solucionar el problema, ¿no? Solamente aquí estamos un poco dando a conocer en forma teórica cada una de estas etapas, ¿no? Y cada uno de estos pasos que existen en cada una de estas etapas. Muy bien, sigamos. Ahora entremos a la etapa número 2, la formulación. A ver. Aquí vamos a ver el paso 5, elaboración de los objetivos prioritarios e indicadores, ¿no? Cuando hablamos de objetivos prioritarios, nos referimos a que son los cambios que se busca alcanzar, ¿no? Para prevenir, reducir o solucionar el problema público y conducen a la situación futura deseada, ¿no? Un objetivo es lo que se desea alcanzar para más adelante, ¿no? Para ello, lógicamente, pues se tiene que plantear adecuadamente, ¿no? En este caso, tenemos un problema, ya estamos viendo en la primera etapa, hemos hecho todo el diseño, ¿no? Y en esta etapa se tiene que formular, ¿no? En otras palabras, si partimos desde la elaboración o la formulación de los objetivos, ¿no? Los cuales tienen que ser prioritarios, ¿no? Entonces, de una situación actual, planteamos un objetivo de lo que decíamos hacia el futuro, ¿no? Lógicamente, ¿no? Bueno, eso tiene que ser para más adelante, ¿no? Un futuro deseado justamente, ¿no? Que tiene que ser de lo mejor, ¿no? No tiene que ser tan igual, ¿no? Que lo que tenemos en la realidad, ¿no? Lógicamente es mejorar, ¿no? Otras palabras. Muy bien, estamos en el paso 5. Para ello, dentro de este paso 5, hablamos de la elaboración de los objetivos prioritarios e indicadores. Se formulan los objetivos prioritarios, los cuales deben ser bastante coherentes y consistentes. ¿Y con qué? Con el problema, justamente, con el diagnóstico, el análisis y la estructuración del problema público, ¿no? No tiene que haber una cuestión, vamos a manifestar que el objetivo sea una cuestión muy diferente, ¿no? En este caso, al problema público, ¿no? ¿no? O no tiene nada que ver con el problema público, eso no se puede dar, ¿no? Tiene que haber coherencia y consistencia con el problema público. Deben ser concretos y realizables en SOFA, tienen que ser concretos y realizables, o sea, realistas, ¿no? Los cuales deben ser alcanzados en un determinado periodo. Segundo, dentro de esta elaboración de los objetivos prioritarios e indicadores, se debe especificar aquellas entidades responsables del cumplimiento de los objetivos prioritarios en el marco de sus competencias. Estos objetivos, detrás de ello tienen que haber responsables, y los responsables justamente más que todo son las entidades, ¿no? En su cumplimiento, ¿no? En respaldo, detrás de todo ello, tiene que estar el marco normativo, ¿no? Y en el marco normativo están cuáles son las competencias, cuáles son las funciones que tienen cada una de estas instituciones como responsables frente a estos objetivos planteados, ¿no? Elaborados, ¿no? Y tercero, seleccionar, en este caso, ¿no? La o las alternativas más efectivas y viables, las cuales tienen que ser de estricto cumplimiento, ¿no? Al cumplir tiene que ser en forma específica, realizable, medible, relevante y temporal, ¿no? O sea, esa alternativa que se selecciona, ¿no? En este caso, a través de los objetivos planteados, debe de cumplir estos criterios, ¿no? Cuando hablamos de medible, por ejemplo, justamente ahí entra a tallar la parte de lo que son los indicadores, ¿no? Los indicadores es una forma de medir las variables que están planteadas, en este caso, dentro de los objetivos, los cuales han sido enunciados en el problema, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de específico, también tiene que ser claro y preciso, realizable, o sea, no hablamos de sueños, por eso les dije, ¿no? Tienen que ser concretos, ¿no? Realistas, relevante, ¿no? Ese problema es de urgente solución, temporal, ¿en qué tiempo? ¿No? En otras palabras. Y los enunciados que se den de estas alternativas efectivas y viables deben ser claras, precisas y autoexplicativas, ¿no? Entonces, estos son, podríamos decir, los subpasos, ¿no? Del paso 5, ¿no? En la elaboración de los objetivos prioritarios e indicadores, ¿no? Veamos ahora el paso 6, que justamente ya una vez teniendo en cuenta la parte de la elaboración de los objetivos e indicadores en el paso 5 de la etapa número 2, que viene a ser la formulación, ya en forma ya más específica, hablamos de los lineamientos. ¿Qué son los lineamientos? Los lineamientos establecen, nos manifiestan los medios para la consecución de los objetivos prioritarios y deben ser planteados en el marco de las alternativas de solución seleccionadas. Fíjense que eh, se está relacionando, ¿no? O sea, no estamos trabajando cada una de estas etapas y pasos que están en ellas como una especie independiente, ¿no? Si hablamos de los lineamientos, dice justamente están relacionadas con los objetivos que se han planteado, ¿no? Y deben ser también enunciadas, seleccionadas. ¿No? Existe su relación, ¿no? Para esta elaboración de lineamientos se debe de tomar en cuenta que se formulan para cada objetivo prioritario y deben guardar coherencia con el mismo, ¿no? O sea, cada objetivo prioritario tiene sus lineamientos, ¿no? A su vez, también nos manifiesta que deben ser coherentes y complementarios entre sí, a fin de evitar inconsistencias y redundancias, ¿no? Coherentes y complementarios, es decir, si se ha formulado un lineamiento para el primer objetivo, eso no se puede repetir, ¿no? Para el segundo objetivo, ¿no? Tampoco debe haber inconsistencias entre ellos. También se debe tomar en cuenta en que deben de marcar de manera intervenciones para alcanzar el objetivo, ¿no? Para alcanzar estos objetivos, estos lineamientos, tiene que ser una ruta, ¿no? Una ruta, ¿no? Por el cual se van a organizar las intervenciones que se van a realizar para alcanzar este objetivo, ¿no? Muy bien, en otras palabras, los lineamientos, podríamos decir, es el camino, es la vía, ¿no? Por el cual se van a alcanzar los objetivos planteados en el paso 5, ¿no? Que son los objetivos prioritarios e indicadores. Veamos ahora el paso número 7. Estamos en la etapa 2, vuelvo a repetir, la etapa de formulación, y en el paso 7 nos habla sobre la identificación de los servicios y estándares de cumplimiento, ¿no? Aquí entra a tallar lo que son los ministerios, los cuales justamente deberán, dice, definir aquellos, primero, aquellos servicios orientados a satisfacer las necesidades de la población objetivo de la política nacional y segundo, establecer los estándares nacionales de cumplimiento para dicho servicio, ¿no? Ya es una cuestión aquí ya un poco más pragmática, vamos a decir, ¿no? Es decir, en materia de políticas nacionales, más que todo, ¿no? Específicamente, si hablamos en forma más precisa, en políticas sectoriales, ¿no? Sabemos muy bien que los ministerios como instituciones públicas cumplen el papel de prestar servicios, ¿no? A través de sus diferentes dependencias. Claro, lógicamente los servicios es para poder abordar en satisfacer las diversas necesidades de la población, ¿no? Y el cumplimiento, ¿no? Que se debe dar, ¿no? De dicho servicio, ¿no? Para ello se tiene una serie de estándares, ¿no? De cumplimiento.
Bueno, en primer lugar, referente a este paso, nos habla de que el ministerio debería definir los servicios que se entregarán en el marco de la política nacional, ¿no? Para ello, ¿no? Al definir estos servicios, ¿no? A través de una adecuada formulación de los servicios de la política nacional, debería considerarse lo siguiente: los servicios que operativizan, ¿no? Los lineamientos, por tanto, puede formularse uno o más servicios por lineamiento, según corresponda. Y según la información recopilada en el análisis del problema público, los servicios deben formularse de manera diferenciada de acuerdo a la población objetivo. Fíjense que estos servicios, ¿a qué están ayudando? ¿No? ¿A qué están ayudando? ¿No? Justamente, ¿no? En este paso, ¿no? Justamente a el cumplimiento o a la operativización de los lineamientos, ¿no? Específicamente, ¿no? Con el papel que cumplan, ¿no? En segundo lugar, ¿no? En este paso número 7, ¿no? El ministerio deberá definir los estándares nacionales de cumplimiento, los cuales definen como aquellas características o atributos específicos de los servicios que deben ser prestados por las entidades públicas a fin de contribuir al cumplimiento efectivo de la política, ¿no? Habla de que detrás de lo que se tiene, ¿no? Lo que tiene que hacer el ministerio es que justamente se debe dar un estricto cumplimiento, porque detrás de esto ya están dados los estándares nacionales, ¿no? Justamente. Bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Ejemplos de los estándares nacionales de cumplimiento que tiene cada ministerio, ¿no? A través de sus servicios, los cuales son, por ejemplo, la oportunidad, ¿no? Medido en tiempo adecuado de entrega del servicio, o sea, debe ser oportuno, debe ser de accesibilidad, ¿no? En este caso, accesibilidad geográfica, de una cobertura y el alcance del servicio a toda la población, ¿no? De accesibilidad económica, ¿no? Sabemos muy bien todo estos estándares de servicio, no hay detrás de eso cobro alguno, ¿no? Es de entrega gratuita, ¿no? Este servicio. También teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental y la fiabilidad, algo importante también dentro de estos estándares nacionales de cumplimiento dentro de esta etapa. Muy bien, entonces esos dos aspectos, a ver si retrocedemos. Dentro del paso 7, ¿no? Identificación de los servicios y estándares de cumplimiento. ¿Qué estaría específicamente más que todo de los ministerios, teniendo en cuenta estos estándares nacionales, ¿no? Para el cumplimiento de los lineamientos, ¿no? Y teniendo en cuenta también estos ejemplos, ¿no? Que justamente están enmarcados en esta etapa. Paso 8. Estamos en la segunda etapa, ¿no? Identificación de las políticas relacionadas, ¿no? Estamos en la etapa de la formulación. A ver, ¿qué tenemos que considerar en esta parte de identificación de las políticas relacionadas? Lo que se busca en esta etapa, dice, que las políticas nacionales que ya están dadas, ¿no? Deben estar alineadas y coordinadas con las prioridades nacionales y con otras políticas nacionales para lograr resultados de manera más efectiva, logrando la coherencia de la planificación estratégica, ¿no? Es decir, esas políticas nacionales que ya están dadas tienen que estar alineadas, coordinadas con otras políticas nacionales, ¿no? Lógicamente que detrás de eso ya se han dado pues estas políticas justamente para abordar los diferentes problemas que se tienen en la población, ¿no? Y eso también tiene que estar, vamos a decir, ¿no? En forma coherente, ¿no? En forma efectiva, con la planificación estratégica,
¿Por qué? ¿Por qué se debe de tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? A fin de evitar una cuestión de duplicidad, ¿no? De esfuerzos o una cuestión de despilfarro de recursos o no tener bien enfocado y desatendiendo algunas áreas prioritarias, ¿no? Entonces es así que debe haber esa coherencia, ¿no? En este caso, esa alineación y esa coordinación entre las distintas políticas nacionales y esto relacionado también con la planificación estratégica en nuestro país. Muy bien, hasta ahí el paso 8, ¿no? De la etapa 2, la formulación. Veamos ahora la etapa 3, que viene a ser la implementación, ¿no? ¿En qué consiste la implementación, ¿no? El ciclo de una política pública, ¿no? Consiste, nos dice, en el diseño de las intervenciones que implementarán los objetivos priorizados de la política nacional en los respectivos planes del Sistema Nacional de Planeamiento CINEPLAN, ¿no? De esta manera se busca asegurar su articulación con la asignación de recursos a través del presupuesto. Muy bien, aquí en la parte de la implementación justamente es cómo vamos a realizar o cómo vamos a alcanzar estos objetivos que se han planteado, ¿no? Objetivos. Detrás de ello están los planes, ¿no? Que están enmarcados dentro de lo que nos dice CINEPLAN, ¿no? Y también se debe dar una articulación, ¿no? No solamente entre esta parte de la implementación, los objetivos, los planes, sino también en la parte de los recursos, más que todo en la parte presupuestal, ¿no? En algún momento les he manifestado que hacer políticas públicas no solamente es una cuestión meramente de escribirlas, diseñarlas, redactarlas, ¿no? Creo que sería el término más correcto, sino que detrás de eso tiene que haber la parte de los recursos, ¿no? Si no hay presupuesto, difícilmente pues vamos a poder ejecutar esa política pública, menos implementarla, ¿no? Y dentro de esta etapa de implementación tenemos dos pasos, el paso 9 y el paso 10, ¿no? A ver, veamos el paso 9, identificación de los niveles de intervención existentes, ¿no? Bueno, a través de estos documentos, como es el PC, el PEM, el PRDC, el PDLC, el PEI, el PI y el POI, ¿no? Se pueden identificar, ¿no? Cuáles son los niveles de intervención, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos estos documentos emanados por el ente rector, ¿no? Como documentos o instrumentos que ayudan justamente a ver hacia dónde se va a intervenir, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que se van a intervenir, ¿no? En este caso, ¿no? Fíjense que estos documentos vienen desde, si hablamos de niveles de gobierno, desde el nivel de gobierno central o nacional, luego vienen los sectoriales, multisectoriales, los regionales, locales, los institucionales, justamente, que vienen a ser los niveles ya más específicos, en otras palabras. Claro, lógicamente tiene que haber toda una articulación, ¿no? Con estos documentos, ¿no? Desde el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que es el documento fuente, vamos a decir, primer documento. Luego viene el Plan Estratégico, ¿no? El Plan Estratégico de Desarrollo Concertado, el Plan Estratégico e Institucional, el Plan Operativo Institucional, ¿no? Y a su vez, esto tiene que estar enmarcado también para el desarrollo de ello, ¿no? Los diferentes planes con la parte presupuestal, ¿no? Ojo, una vez más repito, ¿no? Si no hay plata, para que me entiendan mejor, nada podemos hacer, ¿no? Y aquí justamente tenemos, pues, a través de este esquema, cómo se hace esa articulación,
¿no? Tenemos en la parte de arriba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, en el cual se desarrollan pues acciones estratégicas, objetivos específicos, objetivos nacionales, ¿no? Luego están las políticas nacionales, en el cual se dan a través de servicios, objetivos prioritarios. Luego están los planes estratégicos sectoriales, ¿no? Multianuales, ¿no? En el cual también hay acciones estratégicas sectoriales, objetivos estratégicos sectoriales. Luego están los planes de desarrollo concertados, ¿no? A nivel regional, a nivel local, en el cual también tenemos objetivos estratégicos territoriales y acciones estratégicas territoriales, ¿no? Más abajo están el plan operante, que diga, el plan estratégico institucional, en el cual también hay objetivos estratégicos institucionales, los cuales aterrizan a través de acciones estratégicas institucionales. Luego tenemos a nivel institucional el plan operativo institucional, que justamente aquí ya se dan actividades operativas, es mucho más pragmático, ¿no? Y todo ello, ¿qué necesitan cada uno de estos planes? ¿No? Uno, insumos. Dos, se desarrollan actividades. Tres, productos. Luego tiene que haber resultados. Podemos considerar resultados iniciales, luego resultados intermedios, resultados finales y finalmente el impacto, ¿no? Evaluar el impacto, ¿no?, que ha tenido pues una política pública en relación con estos documentos que deben estar plasmados, ¿no?, lógicamente, para ver si realmente pues finalmente esa política pues ha solucionado o no ese problema, ¿no? ¿Ha reducido o no? ¿Qué es lo que se tenía inicialmente como situación inicial y qué es lo que se ha alcanzado como situación? Muy bien, entonces esta es toda una articulación, podríamos decir, este esquema que nos habla de los diferentes planes. Paso 10 en esta tercera etapa de la implementación. Articulación de la política nacional en los planes, lo que les hablaba, ¿no? Algo muy importante, algo que hace años atrás, si nosotros revisamos, no se tenía, podríamos decir, este aspecto de la articulación, ¿no? Por un lado se desarrollaban los planes, por otro lado las políticas, finalmente pues no había esa articulación, esa relación. Algo que el ente rector, que ese plan, ha hecho que se desarrolle esta articulación, ¿no?, entre lo que son las políticas nacionales y los planes. Y en razón de ello también recomienda siempre que, por ejemplo, a nivel de, a ver, hablemos algo un poco más específico, a nivel de los planes estratégicos institucionales, ¿no? Estos deben estar enmarcados con las políticas que realiza la institución. Claro, esas políticas están enmarcadas con las demás otras que están arriba, ¿no? Muy bien, ¿y cómo funciona? A ver, a través de este pequeño esquema vamos a explicar esa articulación, ¿no?, de la política nacional con los planes. Las políticas públicas en el Estado peruano. Tenemos un nivel 1. Tenemos en este caso 1, 2. Podríamos hablar de 3 niveles, ¿no? En el nivel 1 tenemos la parte territorial, ¿no? A este nivel, por ejemplo, tenemos políticas públicas, ¿no?, en el cual hay pues una interdependencia, ¿no?, en la parte de la rectoría, competencias compartidas, complementariedad y corresponsabilidad, ¿no? Luego tenemos el nivel 2, ¿no?, a nivel institucional, sectorial, ¿no? Aquí ya tiene que ser una integralidad, ¿no?, entre un enfoque sectorial en forma coordinada, horizontal y convergencia con el enfoque territorial. Fíjense que estos dos niveles, ¿no?, existe una correspondencia, existe una articulación, ¿no?, un desarrollo y agregación de resultados. De este nivel 1 nosotros podemos desagregar que tenemos en este nivel 1, ¿cuáles? Tenemos las políticas nacionales, regionales y locales, ¿no? Son conocidas también como políticas territoriales, ¿no? Y en el nivel 2 tenemos básicamente
las políticas más específicas, los planes, los programas y proyectos, ¿no? O sea, lo que ya entra a tallar como una cuestión específica. Y justamente no trabajan en forma aislada, fíjense, ¿no? No trabajan en forma aislada estos dos niveles, ¿no? Tanto el nivel 1 como el nivel 2, ¿no? En el cual tenemos las distintas políticas, están relacionadas unas a otras, ¿no? Fíjense que en las políticas nacionales entran a tallar las políticas en sí, ¿no? Las específicas, las cuales son abordadas, ¿no? Y en las políticas regionales y locales están los planes, los programas y proyectos. Lo que se busca a través de esta articulación finalmente es mejorar la atención al servicio, en la atención y servicio al ciudadano, ¿no? Porque a través de ella justamente se va a dar, pues, de alguna manera solución a los diferentes problemas que se tienen. ¿Mm? Muy bien, entonces, en este paso 10 es importante tener en cuenta esta articulación de la política nacional y en los planes. Finalmente, veamos la etapa 4, que viene a ser seguimiento y evaluación. Aquí tenemos dos pasos, ¿no? Después de que hemos hecho la etapa 1, ¿no? Que viene a ser el diseño, en el cual habían 4 pasos, ¿no? Luego viene la etapa 2, ¿no? Que viene a ser la etapa de, si mal no me equivoco, la formulación, ¿no? Básicamente, que también tiene 4 pasos. Luego viene la etapa número 3, que viene a ser la implementación, que solamente tiene 2 pasos. Y finalmente tenemos aquí, miren, fíjense, en esta última etapa, seguimiento y evaluación. Y aquí tenemos el paso 11, que viene a ser el seguimiento, en el cual se refiere justamente a que se tiene que hacer una recopilación, ¿no? De toda la información, ¿no? En algunos casos se hace en forma anual, ¿no? Sobre los indicadores de los objetivos prioritarios y constituye el principal insumo para la evaluación de resultados, ¿no? Es decir, de todo lo que se ha desarrollado, ¿no? En cada una de las etapas con los diferentes pasos, se recopila pues información. Esta información está medida a través de indicadores. Para ver, pues, esto va a ser un insumo, y lo cual va a permitir ver o evaluar, ¿no? Los resultados. El ministerio registrará la información de los indicadores de los objetivos prioritarios en el aplicativo informativo de ese plan. Hoy en día todo este tipo de políticas, inclusive a nivel nacional, se hace todo un seguimiento, ¿no? Y no solamente es una cuestión ya como lo que sucedía hace años atrás, ¿no? En un aspecto únicamente de hacer un seguimiento a través de información que presentaban en forma manual, en forma física, ¿no? Las diferentes instituciones, gobiernos locales, regionales, sino ahora ya es una cuestión en el cual ya existen aplicativos informáticos, ¿no? Que ya están dados, en el cual pues todas estas instituciones están obligados a proporcionar esa información. Y el paso número 12, que viene a ser la parte de la evaluación. ¿Y en qué consiste lo que es la evaluación, no? A ver. Nos habla de que las políticas nacionales serán evaluadas en cuanto a su diseño, implementación y resultados, ¿no? Fíjense, a 3 aspectos se evalúan, ¿no? Diseño, implementación y resultados, ¿no? Cómo han sido diseñadas, cómo se han implementado y cuáles son los resultados que se han alcanzado. Para ello, se tiene que tomar en cuenta, cuando hablamos de la evaluación del diseño, lo siguiente. Cuando se habla de evaluar el diseño, ¿no? Evaluación del diseño, implica analizar objetivamente la política nacional en los siguientes aspectos. Coherencia interna, que consiste en examinar si los objetivos prioritarios y los lineamientos se encuentran articulados, o sea, aquí tienen que haber
Si están debidamente articulados, pues, ¿no? Los objetivos con los lineamientos, ¿no? La política que tiene propiamente sus objetivos, los lineamientos con los planes también, ¿no? Segundo, coherencia externa, que analiza la consistencia de la articulación horizontal y vertical, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Si se ha partido, pues, de todos esos documentos que están por encima, ¿no? Desde los objetivos de desarrollo sostenible incluso, ¿no? Bueno, aquí hay todo un contenido mínimo en esta etapa de la evaluación del diseño, ¿no? Que se debe hacer, ¿no? Cuando ya se hace un informe, ¿no? Específicamente sobre el diseño, ¿no? En esta parte evaluativa del diseño. Uno, resumen ejecutivo. Dos, coherencia interna. Tres, coherencia externa. Tres, coherencia externa. Cuatro, conclusiones y recomendaciones. Claro, cada uno de ellos tiene ya a mayor detalle, ¿no? Diferentes aspectos que se deben de tomar en cada uno de ellos, ¿no? Evaluación de la implementación es otro aspecto que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? ¿En qué consiste? Nos habla de que consiste en analizar si los diferentes planes como el PC, en el P, en el PDC, que diga el PI y el POI, en cuanto corresponda, contiene objetivos estratégicos, acciones estratégicas o actividades operativas que permitan implementar la política nacional para la solución del problema público. ¿Mm? Fíjense, ¿eh? En estos documentos tienen que estar establecidos bien claros los objetivos estratégicos o las acciones estratégicas, o también las actividades operativas, ¿no? Relacionadas con la política nacional, ¿no? Adicionalmente, tras esta evaluación de implementación, tiene que haber todo un informe, ¿no? Que se debe tomar en cuenta, ¿no? Aspectos como en este informe, resumen ejecutivo, implementación de la política nacional, implementación en este caso a nivel regional, a nivel local, conclusiones y recomendaciones. Y finalmente la evaluación de resultados. Consiste en analizar los cambios entre la situación inicial y final de cada año de los objetivos prioritarios establecidos en la política nacional a través de sus indicadores. También aquí, si se presenta mínimamente un informe, ¿no? En esta evaluación, en esta parte de resultados, se debe tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? ¿Cuáles son? El resumen ejecutivo, el análisis contextual, el análisis de cumplimiento de los logros esperados, las propuestas para mejorar el desempeño de los indicadores, conclusiones y recomendaciones, ¿no? Bueno, entonces es la forma, ¿no? En esta última etapa de seguimiento y evaluación que se puede realizar como una de las etapas en el cual podemos sintetizar cuál es el cumplimiento que se ha logrado, ¿no? De una política pública al final, ¿no? Al final, propiamente.